Mi madre me miró directamente a los ojos en el momento en que la llamé desde el trabajo y dijo: no soy tu niñera, sin dudar, sin suavidad. Solo una ruptura limpia de la única persona que pensé que nunca le fallaría a mi hija. Mientras Lily estaba sentada, temblando fuera de su escuela, durante 2 largas horas. Mis padres siguieron con su día como si el miedo de ella no significara nada. No grité. No supliqué, me quedé callada, tan callada que hasta me asusté a mí misma. Y 3 días después comenzó el pánico. Antes de contarte lo que pasó después, dime, ¿te hubieras quedado en silencio o te hubieras alejado tú también? Probablemente debería contarte quién era yo antes de que todo se rompiera. Soy Sofía, de 32 años, una madre soltera que pasó la mayor parte de su vida adulta aprendiendo a parecer tranquila incluso cuando el suelo se mueve bajo mis pies. La gente en el trabajo dice que soy serena, confiable, buena bajo presión. No saben que es una habilidad de supervivencia, que aprendí mucho antes de tener un trabajo. Nuestro hogar está en un rincón tranquilo de la ciudad, un pequeño apartamento con lámparas suaves y mantas cálidas. Nada lujoso, pero seguro. La seguridad importa cuando crías a una niña de 7 años que todavía cree que el mundo siempre la atrapará cuando caiga. Lily tiene mis ojos, pero no mi historia. Y me he esforzado mucho para que siga siendo así. Ella da vueltas por la cocina, canta desafinado y deja purpurina en lugares que nunca podré aspirar por completo. Quiero que se sienta sostenida de formas en las que yo nunca lo fui. Mis padres viven al otro lado de la ciudad en una casa que siempre se siente más fría que el clima exterior. Mi madre, Miriam, lleva su certeza como una armadura afilada, pulida, inflexible. Cuando era pequeña, me decía que era demasiado sensible, como si sentir profundamente fuera un defecto que necesitaba superar. Mi padre, Charles, aprendió temprano cómo mantener la paz guardando silencio, y ha perfeccionado ese silencio en una habilidad tan delgada que es casi invisible. Aún así, lo intenté. Vacaciones, cumpleaños, visitas los domingos. Me presentaba incluso cuando me costaba. Seguía esperando que la maternidad pudiera ablandarla, que ser abuela pudiera calentar algo viejo y rígido dentro de ella. A veces, sostenía a Lily con una sonrisa rígida, y por un momento, imaginaba una versión diferente de nosotros. Una que había deseado desde que era niña. Pero debajo de todo eso, siempre había una pequeña grieta. Pequeños comentarios, rechazos rápidos. Momentos en los que actuaba como si Lily fuera un accesorio, no una niña. Los ignoraba, los suavizaba. Me convencía de que mantener la paz era lo mismo que mantener a la familia. Luego llegó esa tarde a finales de invierno. La llamada de la escuela, la fiebre, el pánico y la voz de mi madre plana y cortante, atravesando el ruido de mi oficina, como si hubiera estado esperando años el momento adecuado para aterrizar. No solo rompió algo, reveló lo que había estado roto todo el tiempo. ¿Listos para el momento? Todo cambió. La escuela nunca debió haber dejado que Lily esperara afuera, pero para cuando llegué, el daño ya estaba hecho. Estaba acurrucada en un banco de cemento cerca de los escalones delanteros, abrazando su mochila como si pudiera mantenerla caliente. Su aliento empañaba el aire. Sus mejillas estaban rojas por el frío, no por la fiebre. Cuando me vio, no corrió a mis brazos como solía hacerlo. Solo se levantó lenta y cansada y susurró: ¿podemos irnos a casa ya? Algo dentro de mí se tensó, silencioso, pesado, imposible de ignorar. Esa noche, después de acomodarla en el sofá con té de jengibre y una manta, seguí repitiendo todo en mi mente. El tono cortante de mi madre, la forma en que colgó antes de que yo terminara de hablar, la forma en que la recepcionista explicó casi, disculpándose que Lily no podía quedarse adentro porque la oficina tenía poco personal. Quería culpar al mundo entero. Pero esa espera fría de 2 horas pertenecía a una sola persona, Miriam. Aún así, el viejo instinto apareció. Dale tiempo. No empeores las cosas. No inicies una pelea. No puedes ganar. Había pasado toda mi vida eligiendo la suavidad frente a su dureza, creyendo que la paz valía cualquier costo personal. Pasaron 3 días antes de que llegara el primer mensaje de voz. Luego otro, luego otro. Primero la voz de mi tía. Tu mamá dice que necesita tu ayuda. ¿Qué está pasando? Luego su amiga Keral, la Keral de mi madre, no la mía, sonando inquieta. Ha estado tratando de contactarte. ¿Pasó algo? Luego mi padre, cansado y tenso. Tu madre está molesta. ¿Puedes llamarla, por favor? Ninguno mencionó a Lily. Ni uno solo. Para entonces, yo ya había caído en una quietud familiar y extrañamente firme. No los estaba ignorando para castigar a nadie. Simplemente no me quedaba nada para dar. Pero el punto de inflexión no vino de los mensajes de voz. Llegó más tarde esa semana cuando Lily y yo estábamos en la gran tienda, cerca del vecindario de mis padres. Rara vez compraba allí demasiados recuerdos. Pero Lily necesitaba glaseado para un proyecto escolar y estaba de camino a la casa de Keral para un día de repostería por el que había estado emocionada toda la semana.
Estábamos a mitad del pasillo de repostería cuando escuché su voz. Sofía, ni suave, ni cálida, solo sobresaltada. Lily se giró primero, ofreció una pequeña sonrisa educada, nada como la alegría burbujeante que solía mostrarle a su abuela. Miriam se agachó, con los brazos abiertos, pero Lily no se movió. Miró la caja de glaseado en su mano y me preguntó si podía llevarla, que tenía chispas en su lugar. Mi madre se enderezó lentamente, su expresión resquebrajándose por primera vez en años. ¿Por qué están aquí?, preguntó. Vamos a un día de repostería, dije, en casa de Keral. La forma en que su rostro se congeló me lo dijo todo. Finalmente lo sintió, la ausencia, la distancia, las consecuencias. Y por primera vez en mi vida adulta no me apresuré a llenar el silencio. Miriam parpadeó hacia mí como si la frase estuviera escrita en un idioma que nunca había aprendido. ¿La de Keral? ¿Por qué irían allí? Su voz afiló el mismo borde que había usado conmigo toda mi infancia. Un borde destinado a corregir, a menospreciar, a ponerme en mi lugar. Pero no respondí. No le debía la suavidad que ella nunca me había dado. Ella forzó una sonrisa, demasiado brillante, demasiado tensa. Bueno, podría ir con ustedes. Hace tiempo que no veo a Lily. Antes podría haber hecho una pausa, considerado, tratado de suavizar las cosas. Pero esa versión de mí se había disuelto en un banco frío fuera de la escuela de Lily. No, dije simplemente, no estás invitada. El color desapareció de su rostro. Vi cómo el impacto la golpeaba, una sacudida silenciosa, casi física. Dio un paso más cerca, su perfume demasiado familiar, demasiado pesado. Sofía, esto es ridículo. Sigues molesta por lo de la escuela. Sabes que estaba ocupada. Sabes que a veces reaccionas exageradamente. ¿Por qué alargar esto? Ocupada. Reaccionas exageradamente. Alargar esto. El mismo guión que había usado desde que tenía edad suficiente para llorar. Me agaché junto a Lily, que estaba comparando dos frascos de chispas. Como si el mundo nos estuviera rompiendo detrás de nosotras. ¿Estás lista?, pregunté. Ella asintió, puso el frasco en el carrito y deslizó su mano en la mía. Pasamos junto a Miriam, sin decir otra palabra. Esa noche, 4 mensajes de voz esperaban en mi teléfono. Uno enojado, uno confundido, uno llorando, uno suplicando por Lily. No los escuché 2 veces. No respondí. Y ese silencio, lo mismo que ella siempre había usado como arma contra mí, de repente me pertenecía. Pasaron los días. Mi padre envió mensajes de texto como siempre lo hacía. No para asumir responsabilidad, no para preguntar qué pasó, sino para instarme a volver a mi papel de amortiguador emocional de la familia. Ya dejaste claro tu punto. Tu madre está miserable. ¿Qué quieres de ella? Pero él no entendía. Esto no era un punto, era una línea. Luego llegó el sobre, grueso, de color crema, demasiado formal para algo bueno. Casi lo tiro a la basura, pero la curiosidad me detuvo. Dentro había una notificación directa. Mis padres habían actualizado su testamento. Ya no era la albacea. Rachel, mi prima, que una vez llamó dramática a Lily por llorar en su propia fiesta de cumpleaños, ahora estaba a cargo. Estaba destinado a herirme. En cambio, aclaró todo. Puse la carta en el mostrador, sin ira, sin lágrimas. Solo una certeza tranquila y sólida instalándose en mis huesos. Querían distancia, así que se la di. Pero incluso mientras daba un paso atrás, sabía que algo más grande se avecinaba. Algún cambio que podía sentir pero no ver todavía. Como el aire tensándose antes de una tormenta. Y las tormentas siempre exigen un ajuste de cuentas. Para finales de febrero, me había acostumbrado a la quietud. No quietud de paz, sino del tipo que se asienta después de una larga tormenta, pero que todavía huele a lluvia. Mi teléfono apenas sonaba ya. Cuando lo hacía, era un mensaje corto de mi papá. Un mensaje de voz lleno de culpa. De mi mamá, un recordatorio cortante de Rachel sobre alguna actualización familiar que no había reconocido. Había dejado de responder, había dejado de explicar, había dejado de intentar arreglar lo que ninguno de ellos quería enfrentar. Y en la quietud, Lily también cambió. Ya no preguntaba cuándo veríamos a la abuela o porque ya no visitábamos los domingos. Simplemente se movía por nuestro pequeño apartamento, con una confianza más suave y firme, como si hubiera aprendido a su manera tranquila que la seguridad no es un lugar, sino una persona. Entonces, en una amarga noche de jueves, la tormenta finalmente estalló. Era justo antes de la medianoche cuando mi teléfono se iluminó. No reconocí el sentimiento en mi pecho cuando vi el nombre. No era miedo, no era preocupación. Era algo más cercano a la resignación y al reconocimiento. Exhausto de que lo que venía a continuación se había estado gestando durante años. Dejé que sonara. Una llamada, luego otra. Cuando finalmente revisé, había 3 llamadas perdidas de mi papá. Luego un mensaje de texto. Su fue la luz. Tu mamá se resbaló en el porche. No puedo sacar el auto. ¿Puedes venir a ayudar? Por un momento, imaginé la escena. La entrada empinada que ella siempre se negaba a dejar que alguien paleara. El camino congelado que insistía en que podía manejar ella sola. La luz del porche que parpadeaba cuando el viento golpeaba en cierto ángulo.
Y ella, Miriam, enojada, fría, atónita de que el mundo no se estuviera doblegando a su voluntad. La parte de mí que había pasado mi infancia tratando de complacerla se estremeció. Un reflejo, no un deseo. Pero la imagen que vino después borró todo, Lily en los escalones de la escuela. Un cuerpo pequeño acurrucado contra el frío. El aliento convirtiéndose en niebla. Esperando a alguien que nunca llegó. Escribí una sola palabra, no, y puse mi teléfono boca abajo. Dormí mejor de lo que lo había hecho en semanas. Por la mañana, la luz del sol cortaba una línea delgada a través del piso de mi habitación. Mi teléfono mostraba 7 llamadas perdidas más y 2 mensajes de voz. Uno frenético, uno llorando. No presioné reproducir. En su lugar, llamé a Keral y le pregunté si quería llevar a Lily al Museo de los Niños. Ella dijo que sí sin dudarlo. Esa es quien era ella, firme, presente, suave, donde mi madre era afilada. Pasamos el día vagando por exhibiciones interactivas, riendo del hipo de Lily, cuando corría por la sala de burbujas y comiendo panqueques en un restaurante, que olía a jarabe tibio e infancia. En ningún momento, Lily preguntó dónde estaban mis padres. La siguiente ola llegó a través de Rachel. Llamó a última hora de la tarde, su voz en un tono entre la preocupación y la condescendencia. Tu mamá se fracturó la muñeca, dijo. Tu papá tiene la espalda mal por ayudarla. Han estado sin luz durante 2 días. Tal vez deberías considerar ser la persona más madura aquí. Casi me río. Persona más madura. Como si no hubiera pasado toda mi vida, siendo exactamente eso. Ya lo soy, dije. Por eso mantengo a Lily alejada. Ella balbuceó, tomada por sorpresa. No querrás decir. Sí, quiero decir, colgué antes de que pudiera terminar. Al día siguiente, llegó un correo electrónico. Largo, divagante, lleno de oraciones que casi parecían disculpas. Pero nunca llegaban a serlo. El tipo que mi mamá siempre redactaba cuando necesitaba algo, no cuando entendía algo. Siento que las cosas se hayan salido de control. Las extraño a las dos. La familia debería permanecer unida. No sé cómo terminamos aquí. Cada línea esquivaba el problema real. Ni una sola vez mencionó a Lily fuera de esa escuela. Ni una sola vez admitió lo que había hecho. Lo cerré y seguí con mi día. A principios de marzo, la temperatura bajó aún más. Las carreteras brillaban con una fina capa de hielo que parecía sostener a toda la ciudad por la garganta. Envolví a Lily en su abrigo y bufanda más cálidos, y condujimos a una feria de artesanías en un pueblo pequeño a 1 hora de distancia. Ella quería comprar hilo brillante para pulseras de la amistad. Sostuvo mi mano todo el tiempo. En el camino de regreso, Keral vio un auto en el arcén, una camioneta negra con las luces de emergencia parpadeando en la tarde gris. Dijo mi nombre suavemente. Disminuí la velocidad lo suficiente para ver a través de las ventanas, borrosas por la escarcha. Eran mis padres, mi papá encorvado sobre el volante, mi mamá recostada, su muñeca vendada, su rostro pálido. Se veían pequeños de una manera que nunca los había visto, como si el mundo finalmente les hubiera entregado un espejo en lugar de un micrófono. Por un momento, estuve al borde de detenerme, no porque me sintiera obligada, sino porque la niña que solía ser todavía vivía en algún lugar de mis huesos. Entonces Lily levantó la vista desde el asiento trasero, tarareando una melodía mientras trenzaba su hilo brillante. Pisé el acelerador. Cuando llegamos a casa, hice la cena, mientras Lily le mostraba a Keral sus manualidades. El zumbido del calentador del apartamento, el tintineo de los platos, la risa suave. Todo se sentía como una vida que había construido intencionalmente, pieza por pieza, sin darme cuenta. Pero incluso entonces, no me sentí triunfante. No me sentí victoriosa. Me sentí terminada. Esa noche, mientras arropaba a Lily en la cama, me mostró un dibujo. Una pequeña casa rosa. 3 figuras de palitos, yo, Lily y Keral. Lily en el medio, sosteniendo nuestras manos. ¿Puedo ponerlo en el refrigerador?, preguntó. Por supuesto. Hizo una pausa antes de irse saltando. Mamá, ¿todavía tengo abuela? La pregunta me tomó por sorpresa. No por su contenido, sino porque la hizo sin ira, sin tristeza, solo con curiosidad, como si estuviera reorganizando el mundo en su cabeza y tratando de entender dónde encajaba todo ahora. Sin, dije suavemente. Pero las cosas son complicadas. Ella sintió de esa manera sabia y modesta que a veces tienen los niños. Quizás se le olvidó cómo ser amable. Después de que se fue a la cama, me quedé mirando ese dibujo hasta que la habitación se volvió borrosa. En todo mi dolor, en toda mi protección, había olvidado la verdad más simple. Lily tenía su propia historia, sus propios sentimientos, su propia comprensión de la familia, y tal vez ella no estaba lista para borrar a la gente de la forma en que yo había sido forzada a hacerlo. Así que levanté mi teléfono y por primera vez en semanas escribí un mensaje. ¿Quieren ver a Lily el próximo fin de semana? Sin disculpas, sin condiciones, solo una apertura. Mi madre
madre respondió en 3 minutos, sí. El sábado siguiente, nos reunimos en un parque. Terreno neutral, frío pero más brillante que las semanas anteriores. Mis padres se sentaron en un banco como personas inseguras de si eran bienvenidas. Lily se acercó a ellos lentamente. Luego se volvió hacia mí buscando permiso antes de decir hola. Ellos respondieron. Luego ella preguntó, abuela, ¿me empujas en el columpio? Mi madre parecía atónita. No triunfante, no aliviada, simplemente atónita. Me miró. Asentí. Y en ese momento, pequeño, frágil, real, la tormenta finalmente comenzó a calmarse. Mi madre caminó hacia el columpio como si el suelo debajo de ella pudiera romperse. Puso su mano buena en el respaldo del asiento y empujó suavemente, casi con cautela, como si temiera que Lily pudiera cambiar de opinión. Lily se inclinó hacia atrás, dejando que el viento atrapara su cabello. Sus pequeñas botas rozando la tierra con cada pasada. Mis padres no se apresuraron, no se excedieron, no intentaron reclamar un lugar que no se habían ganado. Simplemente existieron en el fondo, tranquilos, tentativos, conscientes. Por primera vez, ese silencio no era un arma, era espacio. Me senté en un banco cercano, observando la escena con una extraña mezcla de alivio y dolor. No estaba sanada, ellos tampoco, pero los bordes afilados dentro de mí se habían suavizado, redondeados por el tiempo y la distancia, y la comprensión de que mi poder nunca había venido del castigo. Venía de la protección. Proteger a Lily, protegerme a mí misma. La visita duró menos de una hora, sin discursos, sin disculpas forzadas, solo pasos pequeños y cuidadosos. Cuando llegó el momento de irse, mis padres no pidieron más. Simplemente asintieron, agradecidos por lo que se les había dado. Una semana después, mi papá me envió por correo electrónico un volante para la recaudación de fondos de la escuela de Lily, preguntando si podían asistir, solo si te parece bien. Dije que sí, con límites. Siguieron cada uno de ellos. Se quedaron atrás, aplaudieron en silencio y se fueron sin tratar de reescribir la historia. Otro dibujo apareció en nuestro refrigerador poco después. La misma casa rosa, pero ahora con 5 figuras. Y por primera vez, la imagen no dolió. Se sintió como un comienzo, no perfecto, pero posible. Al final, nada volvió a ser como antes, y ese era el punto. No reconstruimos la vieja versión de nuestra familia. Construimos una más tranquila, más sólida, moldeada por límites en lugar de miedo. Lily se sintió segura de nuevo, y finalmente entendí que protegerla siempre importaría más que mantener la paz. Si esta historia se quedó contigo, dime desde dónde estás escuchando, y si alguna vez has tenido que trazar una línea dura con la familia. Comparte tu historia a continuación y suscríbete para